En los años 90, cuando era un adolescente, tuve la oportunidad de trabajar como ayudante en una casona que formaba parte de una antigua hacienda. La casa estaba rodeada de misterios y leyendas que se habían transmitido de generación en generación en el pueblo. Mis empleadores eran una pareja de ancianos, los cuales eran descendientes directos de los primeros propietarios de la hacienda. Detrás de la casona, se encontraban unas criptas subterráneas donde yacían los cuerpos de sus antepasados, lo cual añadía un aire de misterio y solemnidad al lugar. Desde el primer día que llegué a trabajar en esa casona, pude sentir una extraña energía que parecía impregnar cada rincón. Los ancianos me recibieron con amabilidad, pero pude notar un brillo de inquietud en sus ojos al mencionar la historia de la hacienda y los rumores que circulaban en el pueblo. Las historias de terror que se contaban sobre la casa eran variadas y perturbadoras. Algunos decían haber visto sombras moverse en las ventanas durante la noche, otros aseguraban escuchar risas siniestras en los pasillos vacíos y unos pocos afirmaban haber presenciado figuras fantasmales vagando por los jardines en la oscuridad. Estos relatos, aunque parecían exagerados, contribuían a crear una atmósfera de misterio y temor alrededor de la propiedad. Mi trabajo consistía en ayudar con tareas generales de mantenimiento y jardinería, pero pronto me di cuenta de que había ciertas áreas de la casa a las que los ancianos no me permitían acceder. Una de esas zonas restringidas era el sótano, donde se encontraban las escaleras que conducían a las criptas subterráneas. Aunque sentía curiosidad por explorar esos lugares prohibidos, respetaba la privacidad y los deseos de los dueños de la casa. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, comencé a experimentar sucesos extraños que desafiaban toda lógica y racionalidad. En algunas ocasiones, mientras trabajaba en el jardín trasero, podía escuchar susurros indescifrables que parecían provenir de las profundidades de la tierra. Otras veces, encontraba objetos fuera de lugar en la casa, como si alguien los hubiera movido cuando nadie más estaba presente. Una noche, cuando me disponía a retirarme a mi habitación en el sótano de la casona, sentí una presencia ominosa que parecía seguirme en cada paso que daba. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y el aire se tornó denso y frío a mi alrededor. Traté de atribuirlo a mi imaginación o al estrés del trabajo, pero la sensación persistente de estar siendo observado me mantuvo despierto durante horas esa noche. Los días siguientes se volvieron aún más inquietantes. Los ancianos comenzaron a comportarse de manera extraña, murmurando entre ellos en voz baja y evitando mi mirada cuando les preguntaba qué ocurría. Los rumores en el pueblo sobre sucesos inexplicables en la casona se intensificaron, y algunos lugareños afirmaban haber escuchado lamentos y golpes provenientes de las criptas subterráneas durante la noche. Decidí indagar más a fondo sobre la historia de la hacienda y sus antiguos propietarios. Descubrí que los fundadores de la familia habían sido personas adineradas y poderosas, pero también se rumoreaba que estaban involucrados en prácticas oscuras y pactos con fuerzas sobrenaturales. Se decía que las criptas subterráneas eran el lugar de descanso de aquellos cuyas almas habían sido vendidas al diablo en busca de riqueza y poder. Con esta información en mente, comencé a sentir una creciente sensación de peligro y malestar en la casona. Cada vez más convencido de que había algo maligno acechando en las sombras, decidí enfrentar a los ancianos y exigir respuestas sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar. Fue durante una tormentosa noche de lluvia cuando confronté a los ancianos en busca de la verdad. Su mirada evasiva y sus respuestas vagas solo aumentaron mis sospechas y temores. Sin embargo, antes de que pudiera obtener más información, un suceso aterrador sacudió la tranquilidad de la casona. Desde las criptas subterráneas, un estruendo ensordecedor resonó, seguido de un coro de lamentos y gemidos que llenaron el aire. Las luces parpadeaban violentamente y las paredes crujían como si fueran a desmoronarse. Los ancianos, presas del pánico, me instaron a huir mientras aún pudiera. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo en seco en mitad del pasillo principal. Una figura oscura y retorcida emergió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz malévola y su risa resonaba en mi mente como un eco de la locura. Era la manifestación de todo lo que se ocultaba en la oscuridad de la hacienda, una entidad antigua y maligna que había sido despertada por alguna fuerza desconocida. Con el corazón en un puño, logré liberarme de su influencia y escapar de la casona justo a tiempo antes de que todo se desencadenara en un caos infernal. La casona y las criptas subterráneas quedaron envueltas en un aura de oscuridad y maldad, y el pueblo entero evitaba acercarse a la propiedad como si supieran que algo terrible acechaba en su interior.
Desde entonces, he llevado conmigo el recuerdo de esa noche de terror en la hacienda de los antepasados, sabiendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden despertarse con consecuencias catastróficas. La casona y sus secretos permanecen ocultos en las sombras, recordándome que algunas historias de terror son más reales de lo que nos gustaría admitir.